decir que la estilística pasa hoy por ser una ideología crítica desenmascarada y que puede hacerse de sus logros y de sus fracasos un inventario cabal y ontológico que presuma liberarnos del deber de frecuentarla en toda su extensión. Siguiendo la metáfora de Derrida, podría decirse que la estilística se ha retirado ya de las playas de nuestra civilización, dejando tras de sí sus obras y sus signos, ahora objetos, a merced de los historiadores de las ideas. Es probable, sin embargo, que ni esta ni ninguna otra ideología crítica, por seguir usando la fórmula, merezca semejante suerte o semejante condena. La estilística además cuenta con alegatos particulares en la causa contra su embalsamamiento. Razones de peso, pues desde su misma definición no fue otra cosa que el primer intento sistemático de vincular la crítica literaria a una teoría específica del lenguaje, el estructuralismo, circunstancia a la que no puede negársele aún en el más trivial de sus sentidos una relativa carga de actualidad. Es cierto que eso fue así hasta que el renacimiento arqueológico del formalismo ruso trastocó las genealogías. La peripecia histórica del formalismo es conocidísima. En su rescate hay, además, un ingrediente de alivio. Se pudo entonces, definitivamente, arrumbar al mamotreto estilístico incluso del relato de la historia, pues su liquidación teórica, la antología de Todorov, no lo olvidemos, desde 1965, había ocurrido mucho antes. Le style et l'homme même, había escrito Buffon con motivo de su elección para la Academia Francesa. Y Loe Spitzer primero, llamado Alonso después, convirtieron esa expresión en fórmula, prescindiendo de su contexto. Pierre Diot desenmascaró la maniobra. Le style, declaraba Buffon, unas líneas más arriba, suppose la réunion et l'exercice de toutes les facultés intellectuelles. El hombre de Buffon, en definitiva, es el que, en línea con la tradición cartesiana, piensa con claridad y encuentra una expresión igualmente clara a sus pensamientos, y no el individuo que se expresa a través de la anomalía solicitado por los estilistas idealistas. Entre los varios fantasmas que aviva esta suerte de compromiso nacional se encuentra el del sujeto intencional, expresivo, episodio destacado de lo que Derrida denominó la metafísica de la presencia, y que Amado Alonso encarna ejemplarmente cuando con una vehemencia casi candorosa exclama: toda obra de arte es esencialmente creación de una estructura, de una construcción, de una forma, pero estructura de un algo, construcción con un algo, forma de un algo. Y también, ¿qué sentido puede tener un poema si no estamos suponiendo que ese poema ha brotado del espíritu de un poeta? Todo poema es una construcción intencional y por lo tanto solo lo comprendemos y gozamos instalándonos nosotros, los lectores, en la intención que lo constituye. Este fantasma fue espantado con radicalidad y eficacia por Derrida cuando contrapuso el querer escribir con una voluntad secundaria de escribir. Lo que nos preocupa, y de ello vamos a ocuparnos enseguida, es determinar cuál es la naturaleza exacta de la maniobra retórica que da cuenta de esa imposibilidad y de ese efecto de obturación. Su amplio alcance también exige algunas consideraciones. Si bien es cierto que, como destaca Jorge Panesi, la estilística no es la tendencia crítica predominante, ni siquiera en Sur, que acoge a sus representantes más destacados, también lo es que, como corriente académica científica, mantiene un lugar de incontestada autonomía. La sorda y difusa hegemonía de la estilística, que hace suyos los avances del estructuralismo, es justamente lo que tratamos de demostrar. Que hayamos elegido la década del 50 en un sentido historiográfico que tal vez haga de ella una década corta y dislocada, de 6 u 8 años, se explica por lo que ésta puede tener de apertura de escenario, de momento inaugural en la irrupción de la crítica, según celebra uno de los volúmenes de la historia crítica dirigidos por Mauricio Trino. Postulamos un efecto difuso de algunas tomas de posición de la estilística que en rigor se efectúa varios lustros antes de ese periodo y que pensamos se verifica más exactamente en la década aludida, precisamente por la diversidad de posiciones, por el carácter general polémico que la preside, años en que, como recuerda María Teresa Granperio en su prólogo a Realismo y Realidad de Portantiero, la misma palabra conversación quizás sea un término demasiado suave para referirse a unos intercambios que, alimentados por las pasiones políticas, llegaron a la polémica e incluso al ataque virulento. Pero lo fundamental es que el papel que la omisión juega en la caracterización de la estilística hispanoamericana, incluso hasta nuestros días. Y cito acá brevemente unas líneas de Garrido Gallardo hablando justamente en un texto de 1996, hablando sobre la cuestión estilística. Dice así: la riqueza del esquema funcional del lenguaje según Karl Bühler como enunciación, expresión y apelación
ha suscitado alguna pregunta sobre la clave que diferenciaría el lenguaje literario, objeto de nuestra disciplina, de todas las demás realizaciones de la lengua. Dicho de otra manera, se ha inquirido si no estaría en la intencionalidad del emisor la raíz de la distinción entre literatura y extraliteratura. He aquí insistimos la trimembración, comunicación, expresión, apelación, reducida a dicotomía, literatura, extraliteratura, a través de la categoría de intención. He aquí resumimos la clave de la estilística. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué es semejante encono en prescindir de la apelación? ¿Qué hay en ella de inquietante, incluso tal vez de intolerable para someterla a semejante operación de borrado? La respuesta la encontramos una vez más en el libro de Willer y en el modo en que éste tiene de caracterizar a la función en cuestión. Willer es psicólogo de formación. Su interés por el lenguaje surge al considerarlo en tanto conducta y como tal lo relaciona con otras formas de comunicación y en particular con la comunicación animal. Al pensar la apelación en esos términos, escribirá: el analizador encuentra la apelación primero y del modo más exacto, a saber, en la conducta del receptor. Si en lugar de hombres se consideran abejas, hormigas, termes y se estudian sus medios de comunicación, la atención del investigador se dirigirá primero y predominantemente a las reacciones del receptor. Es decir, según Willer, que la apelación, en el caso de los insectos nombrados, no produce resto, y al etólogo le bastará con observar la conducta para definir el sistema de órdenes que determina su funcionamiento. Willer no prolonga su argumento, pero por exclusión se entiende que esto no obra del mismo modo en el caso del lenguaje humano. La apelación es la función que se refiere al receptor, introduce el lenguaje en la situación discursiva y por consiguiente lo abisma en la indeterminación, ya que, huelga decirlo, el receptor no operará jamás con la pasividad que parece adjudicarle su nombre. Obsérvese bien esto: una vez introducida la indeterminación, no desaparece, sino que contagia las demás funciones, minando el sistema entero. Cabe preguntarse entonces si acaso no hay resto también en la comunicación y en la expresión, y si el esquema, a fin de cuentas, y más allá de su operatividad, tiene algún sentido. Este dilema no fue ignorado, sino vivamente sentido por Amado Alonso y su escuela, y el borrado de la función apelativa es su reacción sintomática ante el mismo. De otro modo, no era posible sostener una hermenéutica garantizada por la intención como la de la estilística. Llegamos así a vislumbrar la conexión entre esta operación y la aplicada a la sentencia de Buffon de Style et l'homme même. Ambas contribuyen a sostener exactamente la metafísica de la intención. Sin embargo, el destino de lo reprimido no es otro que el de reaparecer. La apelación emerge entonces bajo la forma del misterio poético, de lo inefable. Un tercer excluido, escape de la dicotomía entre comunicación y expresión, se constituye en verdadero ídolo crítico de la estilística, ante el cual el estudioso debe abstenerse de seguir preguntando. En el caso de Contorno puede parecer más inesperado el reencontrar entre sus críticos, que se quieren justamente antiacadémicos y antiestilistas, posiciones compartidas con este fondo común que venimos perfilando. No lo será tanto si se piensa en la importancia del sartrismo y su teoría del compromiso como elemento aglutinador de la generación denuncialista, y en el modo en que la categoría sartreana de proyecto existencial puede revivir en buena parte lo que antes hemos denominado metafísica de la intención.